Buenos días. Gracias a todos los que hacen posible este encuentro de saberes entre diferentes universidades, tanto de Venezuela y Colombia, a través de la cátedra Dr. Enrique Guerrero Cárdenas. Hoy me corresponde hacer una referencia de lo que ha sido durante la historia los encuentros entre venezolanos y colombianos en el área de educación. Las fronteras de Venezuela con Colombia pues tienen características muy especiales, pero la que se refiere a Táchira y norte de Santander tienen algunos elementos que no tienen las mismas en otros espacios, a pesar de que siguen siendo límites entre dos pueblos hermanos. Una de las características esenciales y fundamentales, bueno, que Colombia y Venezuela es el mismo libertador, fue el que les permitió salir del yugo español y es el elemento que nos une y que hace posible que esta sea una integración, en el caso de Táchira y norte de Santander, más espontánea en cuanto a la integración. Durante toda la historia de estos dos sectores, tanto de Colombia como de Venezuela, ha existido una integración comercial, una integración social, una integración cultural y una integración familiar y otras relaciones por afinidad. La frontera es solamente para el Táchira y el norte de Santander algo imaginario, algo establecido en la norma, pero que no limita de ninguna forma esta integración. La educación venezolana entre Colombia ha tenido elementos que varían de acuerdo en el tiempo. Nosotros siempre han ido o han venido alumnos para Venezuela o de Venezuela para Colombia. Son circunstancias que se han dado en el tiempo, pero que siguen manteniendo viva esa incorporación, esa movilidad espontánea que se vive entre dos pueblos hermanos. Cuando nosotros analizamos la parte educativa, nos vemos que todos los elementos de esta integración tienen un carácter espontáneo porque es de buena voluntad, de buena disposición, de un acercamiento, podríamos decir, no formal, pero que establece esa posibilidad cierta de recibir de manera constante, sin importar si es de aquí para allá o de allá para acá, a los alumnos. Todo esto pues se ha venido realizando de una forma que no está establecido en los protocolos. Nosotros vemos cómo la movilidad estudiantil y profesoral se da entre diferentes instituciones que promocionan esta integración académica, pero realmente todos son gestos de buena voluntad. Aquí hay actividades en Colombia como el Congreso Internacional de Negociación que hace la Universidad Libre con la Universidad de los Andes. Ahí se promocionan actividades, van profesores de aquí, dictan charlas, vienen, pero son actos aislados del proceso administrativo de supervisión y control, tanto de los organismos encargados de esto, en Venezuela el Ministerio de Educación Superior o la OSU, y en Colombia el Ministerio de Educación. Todo esto se organiza y se trabaja de una manera tal que se busca el éxito y la calidad, a pesar de que no existen ningunos protocolos establecidos por las cancillerías o por los gobiernos, en este caso,
de Venezuela y Colombia que establezca las normativas para lograr esa movilidad. Nosotros vemos en estos momentos cómo a partir de la pandemia y el cierre de la frontera, cómo gran cantidad de niños van a Colombia a estudiar, a formarse. Hay otros niños que van por los desplazamientos que han tenido sus padres y van a formar parte de esos procesos que se forman en Colombia. En Colombia en estos momentos tenemos que reconocer que han desarrollado estrategias académicas, la educación híbrida y otros aspectos muy importantes para la consolidación académica que permiten formar a los alumnos con algunos criterios enmarcados en la ciencia de la educación con mayor éxito que lo que se está viviendo en Venezuela. En Venezuela realmente la educación pública en estos momentos está pasando por una situación difícil que comparada con 1961, donde se trató de impulsar la educación venezolana, a pesar de que ya existía un decreto de Guzmán Blanco del 27 de junio de 1781, este decreto pues simplemente fue una disposición gubernamental para atacar las diferentes instituciones educativas que tenía la Iglesia Católica, pero no se masificaron las escuelas, ese derecho a la educación que está establecido y que todavía está vigente, pues no fue aplicado de tal forma. En 1961, luego de derrotada la dictadura, se trata de impulsar en ese proceso democrático el derecho a la educación y existían unos problemas más difíciles en ese momento. No había personal capacitado para desarrollar las estrategias educativas para continuar la prosecución en las diferentes instituciones. Habían profesores o maestros en ese momento que solamente sabían leer y escribir y algunos solamente sabían hacer la firma, y eso eran los que promocionaban los procesos de aprendizaje, o sea, era muy limitado. En esa época teníamos unas condiciones limitadas por el poco interés que se le había puesto a la educación. Se nombraron estos docentes que vendrían a cubrir las vacantes sin ningunos títulos, sin nada. Fue un esfuerzo y luego vinieron otros esfuerzos que fueron consolidando y fueron mejorando en la época democrática la educación venezolana. Se impulsaron programas de beca, programas de enseñanza a leer y a escribir, ACUDE, se incorporaron las visitadoras del hogar, o sea, se activó un proceso para fortalecer la parte académica. En el 2024 nos encontramos un fenómeno. Tenemos docentes, tenemos licenciados en educación, con maestría, especialización, doctorado, todo, pero está ocurriendo lo contrario. Ahora tenemos el personal preparado, pero tomando una ausencia reiterada en las aulas por las condiciones salariales que hoy viven. No se ha dignificado en el 2024 el ejercicio de la profesión docente, y esto pues viene a limitar de manera notoria la calidad del proceso educativo. Los educadores poco a poco se han convertido en una población vulnerable que hace que muchos abandonen las aulas. Los pocos que quedan hacen un enorme esfuerzo para mantenerse con ese salario tan limitado, dada la inflación que vive el país. Entonces nos encontramos con esa realidad. Tenemos personal formado, pero que se está aislando de las aulas y del proceso educativo. Los educadores podemos decir que en Venezuela es una población vulnerable. Nosotros estamos a una hora del Táchira, del norte de Santander,
y a minutos de San Antonio a La Parada, pero nos encontramos que son realidades. Pero en Colombia, en estos momentos, producto de esa crisis, también se está visualizando cómo alumnos que se incorporan a las aulas de clase de la educación pública, pues también tienen algunos elementos que perturban esa normalidad en ese proceso de formación. Pero también existe otra realidad. En Cúcuta ya hay colegios que es de venezolanos, directivos venezolanos y la totalidad de los alumnos venezolanos. En Cúcuta, gracias a Dios, está recibiendo una educación que ha incorporado post pandemia elementos de procesos online en lo que se ha llamado educación híbrida. Todo esto ocurre sin el amparo de un protocolo que determine realmente cuáles son las obligaciones tanto del Estado colombiano como el Estado venezolano para hacer valer esos derechos que deberían estar consagrados en esos protocolos binacionales. Nosotros tenemos que la movilidad, repito, es espontánea. Aquí, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Libertador tiene el mayor número de doctorandos que hay en Colombia. Dicen que prácticamente sumando todas las universidades que dan doctorados en Colombia, la UPEL tiene un porcentaje muy alto comparado en alumnos que se están formando en el doctorado. Igual ocurre con la maestría en medicina, el doctorado nuestro de pedagogía también tenemos cantidad de alumnos. ¿Por qué esa masificación del proceso de formación de colombianos en universidades venezolanas? Simplemente por los costos, porque el valor del bolívar pues prácticamente ya no tiene representabilidad como moneda fuerte. Entonces no es que los estudios en Venezuela sean que tengan procesos que limitan la calidad, no, son de calidad, pero para el colombiano es muy barato, pero para el venezolano es muy costoso. Entonces esas son realidades. Pero toda esa movilidad requiere que los gobiernos de Caracas y de Bogotá se pongan de acuerdo, establezcan, analicen esa realidad que se vive en la frontera, esa movilidad que se da entre profesores, alumnos que van y hacen pasantías en Colombia y de Colombia que vienen a Venezuela. Todo eso es una realidad, eso no es un mito, no es una fantasía, no, esa es una realidad que se vive todos los días entre el norte de Santander y el Táchira. Por eso nosotros consideramos que es de una enorme importancia establecer elementos formales que exijan los protocolos para efectos de facilitar los procesos, porque cuando revisamos lo que establece los dos gobiernos, el de Caracas y el de Bogotá, para que los alumnos vengan a estudiar en dos pueblos hermanos, en dos gobiernos que tienen un entendimiento en estos momentos, vemos que continúan la misma situación, a pesar, y hay que resaltar, de la disponibilidad que tienen el cuerpo consular, tanto de Colombia en San Cristóbal, como de Venezuela en Cúcuta. El doctor David Hapna, cónsul de Colombia en San Cristóbal, tiene todas las disposiciones, es un activista de la cultura y de la educación, es un integrador nato de esos procesos importantes que se deben dar en la sociedad. Y nosotros tenemos en Cúcuta a nuestros representantes venezolanos Sergio Arias y Javier Zambrano Pérez,
que tienen una enorme disposición para ayudar a procesar esas solicitudes, pero se encuentran con una realidad. El número de exigencias que tiene que cumplir como obligación el que va a solicitar una visa de estudio en Cúcuta se pide en el consulado de Venezuela, son 22 aspectos que tiene que consignar la persona que va a hacer la solicitud. Hace poco, porque hemos logrado una integración solidaria entre el consulado y las partes académicas e institucionales de las universidades venezolanas, hemos logrado evidenciar in situ, por ejemplo, que alguien que entregó la carpeta a las 10 de la mañana con todos los recaudos exigidos, a las 3 de la tarde está recibiendo la visa estudiantil. O sea que el que cumple esos requisitos, hay la disponibilidad inmediata para que se le entregue ese documento. En el Consulado de Colombia también tienen un numeroso exigencia de algunas documentaciones, y ahí hay un tiempo prudencial para entregar, pero se opera de esa forma. Nosotros deberíamos simplificar los procesos, se debería establecer en los expertos en educación de las dos cancillerías algunas estrategias que se marquen dentro de la realidad que se vive. Por ejemplo, los estudios a distancia, para formarse en una universidad, le piden visa estudiantil, pero ese estudiante que está en Alaska, que está en Nueva York, que está en España y todo eso, ¿cómo o para qué requiere esa visa estudiantil? No va a venir a Venezuela, el proceso de formación es totalmente online, y entonces habrá que establecer un mecanismo que permita realmente solventar ese tipo de situaciones. Por otro lado, fuera del convenio Andrés Bello, no existe otra referencia de relación académica entre los dos países. ¿Qué es lo que se anhela? ¿Qué es lo que se quiere? Que se establezcan esos protocolos para que cualquier alumno que venga de Colombia pase al Táchira y pueda ir a la biblioteca, pueda integrarse a la parte. El Táchira ha tenido un éxito turístico, que es que le permiten al ciudadano de Colombia transitar por todo el estado Táchira con su documento de identidad de Colombia. Eso es un avance, pero nosotros aspiramos, así como el gobernador y el presidente lograron esa medida que fomenta el turismo, fomenta las relaciones, igual como hay expertos trabajando en el análisis de algo que es relevante para los gobiernos, que es la relación comercial. Nosotros aspiramos también que se le preste la atención al elemento educación y cultura, que son bases fundamentales del desarrollo, que son bases fundamentales de la integración, que son bases fundamentales de la integración profesional para lograr avances importantes en todo lo que nosotros consideramos que viene a validar un proceso de potencialización de dos países hermanos a través de la academia. Nosotros aspiramos inclusive la doble titulación, cosas que ocurren con programas europeos donde se integran las universidades formalmente en sus currículos y tienen la posibilidad de la doble titulación de una universidad. Aquí se hizo un ensayo entre la UNED y la Francisco Paula Santander, que a la final no se logró tener el soporte legal, y el esfuerzo que se hizo de formar ingenieros industriales para ser avalados por las dos instituciones no pudo ser exitoso. Entonces queremos
es realmente que se le dé la importancia a este evento que es la integración académica de dos pueblos hermanos. Una integración que lo que falta es formalizar y establecer los protocolos para que tengan una fuerza de ley, para que tenga una fuerza realmente de protección a los que pasan para allá y para acá a formarse, porque hasta hace tiempo uno de los problemas más difíciles que tenían los alumnos que venían de Colombia a formarse a Rubio, a la UPEL, era el maltrato que muchas veces recibían en alcabalas y puestos policiales. Ya gracias, se ha venido superando esta situación, hay ya más respeto en cuanto a estos aspectos que parece que no tuvieran trascendencia ni importancia, pero son fundamentales, porque si usted viene a contribuir a la formación para luego generar esos aprendizajes como un elemento de desarrollo en su país, o el que va de aquí para Colombia, esa gente hay que estimularla con el respeto, hay que estimularla con la motivación para que se sigan desarrollando estos tipos de procesos que son de una enorme importancia para la integración. Nosotros en este esfuerzo que hace el profesor Leonardo Caraballo en integrar a través de la cátedra Enrique Guerrero Cárdenas este tipo de actividades que nos permiten escuchar la opinión de expertos educativos de Colombia y expertos de aquí en Venezuela. Poco a poco vamos integrando este proceso académico que es importante, y ojalá tengamos la oportunidad de consolidar la movilidad profesoral y estudiantil de manera formal. Ya en Caracas hace poco tuvo la oportunidad de reunirse el director nacional de la ESA, el doctor Bula, con el rector de la Universidad de los Andes, doctor Mario Bonucci, para consolidar esos intercambios ya formalizados, ya establecidos de una manera formal, para tener las respectivas garantías, no solamente de aprovechar las fortalezas que tiene cada institución, sino también para integrar esa fortaleza para hacer referencia en Colombia, en Venezuela y en el mundo, porque las universidades que nos estamos integrando tienen una enorme importancia en cada uno de los países que desarrollan las actividades académicas. Muy buenos días, y seguimos trabajando, seguimos en esta lucha permanente que nos permita llevar a cabo esos sueños de integración que tuvo nuestro libertador Simón Bolívar.